El título del mensaje de hoy es Señales en el camino. Las normas de vida dadas por Dios son como señales en el camino de la vida. Santiago revalorizó las normas de vida dadas por Dios. Solo como consecuencia de la gracia es posible revalorizar en forma adecuada las normas de vida dadas por Dios. Santiago se refirió a estas normas de vida en distintas maneras y en distintas oportunidades. Por ejemplo, en Santiago 1.25, fíjense en Santiago 1.25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Por otro lado, en Santiago 2.12, otro ejemplo de cómo Santiago se refiere a las normas de vida dadas por Dios, en Santiago 2.12 leemos: así hablen y así hagan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley dada por Dios orienta en la expresión del amor hacia Dios, hacia uno mismo y hacia el prójimo. Las normas de vida dadas por Dios pueden ser internalizadas, pueden albergarse en nuestro interior, pueden implantarse en lo más profundo de nuestro ser. A partir de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, es posible valorar las enseñanzas dadas por Dios. La conversión o cambio de vida a partir de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador se evidencia al vivir de acuerdo a las enseñanzas dadas por Dios. En la Biblia dice: por sus frutos los conocerán. ¿Cuáles son estos frutos? En principio, la obediencia a las normas de vida dada por Dios. El fruto del Espíritu, que muestra un carácter acorde a lo que a Dios le agrada y bendice a nuestro prójimo. Jesús en Mateo 5.17 resignificó la ley al asegurar que Él no vino a abolirla, Él no vino a anularla, sino que vino a cumplirla. Afirmó en Mateo 5.18 que todo lo escrito en la ley se va a llevar a efecto. Jesús, ubíquense en el Mateo 5.17 al 18, lo que acabamos de expresar, Mateo 5.17 al 18 dijo: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios mismo es el fundamento de la ley. Asimismo, Jesús condenó a quien trate de anular alguno de los mandamientos. En Mateo 5.19, fíjense en Mateo 5.19, afirmó: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús en Mateo 22.40, por otro lado, fíjense en Mateo 22.40, expresó que del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo dependen toda la ley y los profetas. Las normas de vida, en primer lugar, están claramente expresadas en las enseñanzas bíblicas. Santiago expresó que en las Escrituras se halla contenida la ley real, la que procede del rey. En este sentido dice la ley real, la ley del rey. La ley real, la del rey, la de Dios, plantea la importancia del amor al prójimo. En Santiago 2.8 dice: si en verdad cumple la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. El amor a Dios lleva a amar las enseñanzas expresadas en su ley. Este amor es el que lleva a poner en acción la palabra de Dios. Santiago animó a vivir en santidad para experimentar el poder transformador de Dios.
el poder transformador de la palabra de Dios. En Santiago 1:21 desafío a lo siguiente. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Y en Santiago 1:18 expresó: Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La palabra que fue sembrada tiene que crecer en los hijos de Dios. Por esto habla de implantada. La palabra que está anidada en nuestro interior es necesario que crezca, se desarrolle, expresándose a través nuestro por la obediencia a la misma. El crecimiento de la palabra de Dios se hace evidente en sus hijos cuando damos frutos dignos de arrepentimiento y de justicia. ¿Qué implica esto? De arrepentimiento, mostrando cambios de conducta. ¿Qué tiene que ver con la justicia? Siendo justos en nuestra manera de andar, rectos. Dar fruto de arrepentimiento es poner en evidencia el cambio de conducta que produce tomar en cuenta las enseñanzas bíblicas, dando lugar al poder transformador de Dios. Dios no quiere que nos conformemos a este mundo, no quiere que nos amoldemos a este mundo, quiere que vayamos más allá de las propuestas de este mundo. Jesús habló de la palabra de Dios como una semilla que es sembrada por Él en nuestro interior. Esta semilla puede dar fruto de acuerdo al potencial de cada persona. Jesús en Mateo 13:23 dijo que el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce frutos, ya sea 100, ya sea 70, ya 30 por 1. Cuando somos sensibles a la palabra de Dios y permitimos que ella actúe en nosotros, nuestra conducta va a mostrarse distinta y distintiva en todos los lugares que estemos. Jesús planteó que la palabra de Dios ha de ser comprendida para dar fruto. Sin embargo, la palabra no da su fruto cuando no es internalizada. Jesús advirtió que sucede cuando la palabra no es comprendida. Fíjense en Mateo 13:19. Mateo 13:19 dijo: cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Santiago, en su exhortación a no ser oidores olvidadizos de la palabra de Dios, parecía estar tomando en cuenta esta enseñanza de Jesús. Santiago en Santiago 1:25 animó a permanecer en la ley de Dios y ser hacedores de sus enseñanzas. En esto hay promesa de la bienaventuranza, hay promesa de ser doblemente dichosos. Según sea la aproximación a la palabra de Dios, será la bendición que ha de recibirse. La actitud del que escucha es lo que hace la diferencia. Hay una tensión permanente entre la palabra de Dios, su poder, sus propósitos y la actitud de aquel que la recibe. El desafío en Santiago 1:21 es desechar todo lo que contamina la vida de los hijos de Dios y recibir la palabra con humildad. Cada uno de nosotros sabe qué contamina nuestras vidas y tenemos el desafío de desechar esas cosas. La mansedumbre forma parte de la actitud que favorece comprender y proceder tomando en cuenta la palabra de Dios. Las Escrituras son el punto de anclaje para la vida cristiana. Una vida arraigada en la enseñanza bíblica permanece afirmada en el camino de Dios. Todo lo que se encuentra en las Escrituras es para bendición y crecimiento de los hijos de Dios. Tanto Santiago como Pablo apuntaron a afirmar a los seguidores de Jesús en la práctica de la palabra de Dios. Ambos tenían en mente las enseñanzas del Antiguo Testamento en sus reflexiones. Tanto el uno como el otro interpretaron el valor de las Escrituras. Fíjense, Pablo, en 2 Timoteo 3, 16 al 17. 2 Timoteo 3, 16 al 17 afirmó que toda la Escritura
está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre, el varón y la mujer de Dios sean perfectos, alcancen el fin para el cual fueron creados y estén preparados para hacer siempre el bien. La palabra escrita es un documento dado por Dios. No hay lugar para la especulación. La sana doctrina surge de la reiteración a lo largo de las Escrituras de una misma enseñanza dada por Dios. Hablamos de doctrina cuando lo que nos es enseñado se repite a lo largo de la Biblia. Y hay doctrinas claves, la doctrina de la fe, de la salvación y otras. Dios en la persona del Espíritu Santo es quien ha inspirado a los que escribieron la Biblia y a nosotros hoy nos ilumina para poder comprenderla. La persona que no hizo a Cristo su Señor y Salvador, de acuerdo a 1 Corintios 2:14, considera como locura lo que procede de Dios. De ahí que algunos nos dicen que están locos. No, no estamos locos. Si se descuidan, estamos más cuerdos que otros. ¿Por qué? Porque podemos discernir esta enseñanza, podemos comprenderla y podemos ponerla en práctica para bien de nuestra vida y de nuestros semejantes. La comunión íntima con Dios es lo que hace posible comprender entonces las enseñanzas bíblicas. Cuando se internalizan, se apropian para uno mismo, las enseñanzas bíblicas influyen en el comportamiento humano. El desafío es internalizar las enseñanzas bíblicas para llevarlas a la acción. El aceptarlas con convicción a partir de una experiencia genuina es lo que predispone a ponerlas en práctica. Por otro lado, las normas de vida, en segundo lugar, presentan el desafío de ser obedecidas. Santiago 1:1, fíjense en Santiago 1:1 cómo comienza. Se reconoció a sí mismo como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. La dependencia de Dios es la dependencia más sana que hay. Es una dependencia que libera. La dependencia a otras personas esclaviza. La dependencia a Dios libera, nos hace libres. La exhortación en Santiago 1:22 a ser hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores, es un desafío a ser obedientes a las enseñanzas dadas por Dios. La devoción diaria a través de la lectura de la Biblia, la oración, ayuda a verse interiormente para hacer los ajustes que sean necesarios. La palabra es como un espejo que nos muestra nuestra situación frente a Dios. La obediencia es producto de la fe y favorece la vida de santidad. La palabra ha de ser guardada interiormente para que produzca verdaderos cambios de actitud. La mansedumbre, de acuerdo a Santiago 1:21, predispone a recibir la palabra de Dios. Si somos mansos, vamos a aceptarla. La gracia salvadora se hace evidente en la vida de aquellos que son obedientes a las enseñanzas que Dios nos ha dado. Dios espera una actitud reflexiva frente a su palabra. La reflexión no legalista conduce a tomar en cuenta el modelo de Jesús. Jesús no era legalista, como lo son a veces algunas personas. La ética divina es superior a cualquier otra expresión de la ética humana. La ética cristiana ofrece una alternativa transformadora frente al medio ambiente transgresor en que vivimos. La obediencia a la ley de Dios no tiene por qué desembocar en una actitud legalista. Como consecuencia de la gracia aumenta la obediencia a las demandas de Dios. El amor a Dios por sobre todas las cosas mueve a la obediencia a sus enseñanzas. Pero muchas veces la gracia es mal interpretada. En oportunidades se presenta la gracia de Dios como ajustable a las posibilidades de cada uno. Fíjense lo que dice Pablo. Pablo en Romanos 6:1-2. Romanos 6:1-2. Tuvo que decir a sus oyentes, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El vivir bajo la gracia implica una mayor responsabilidad.
Jesús revalorizó la ley a la luz de la gracia dada por Dios. La nueva vida en Él hace que seamos más responsables. A modo de ejemplo, basta con recordar sus palabras en el Sermón del Monte. Fíjense que Jesús se refiere al adulterio, entre otras cosas, en el Sermón del Monte. Jesús en Mateo 5, 27 al 28 dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. La ley parecía que denunciaba solo el pecado consumado. Por ejemplo, el pecado visible sería el adulterio. Que un hombre casado se meta con una mujer, que una mujer casada se meta con otro hombre, parecería estar denunciando el hecho evidente. Sin embargo, el deseo producido por la codicia es interpretado por Jesús como cometer adulterio. Puso el deseo a la altura de la consumación del pecado. Resignificó la enseñanza dada por Dios. Él dio a entender que los actos humanos comienzan mucho antes que son observables. El pecado comienza mucho antes. Y tenemos que estar atentos, porque la tentación puede transformarse en pecado. Y si estamos atentos, podemos hacer a un lado la tentación y vencer al pecado. Él dio a entender que los actos humanos entonces comienzan mucho antes que lo observable. Él planteó que un bajo deseo es la puerta abierta al pecado. El circuito que se trata entre la tentación y el pecado tiene raíces muy profundas en el ser humano. Cada hijo de Dios es responsable de no dejarse seducir o arrastrar por sus bajos deseos. En este sentido, Santiago, en Santiago 4:7, exhortó a someterse a Dios y a resistir al diablo para que huya y no promueva los bajos deseos. ¿Recuerdan Santiago 4:7? Sométanse a Dios, resistan al maligno y él huirá de ustedes. El ser humano siempre tiene una lucha interior entre hacer lo que quiere hacer o tomar en cuenta a Dios. Cuando se elige un camino u otro, se debe ser consciente de las consecuencias. No puede decirse que Dios no lo advirtió. Las enseñanzas de Dios son claras. Dios espera la obediencia de sus hijos. En Cristo abrió una instancia restauradora. El camino de la fe y el arrepentimiento es la alternativa para la reconciliación con Dios. La obediencia a la palabra de Dios afirma al cristiano en medio de las más terribles pruebas. Santiago denunció a los oidores olvidadizos. En Santiago 1:22 dice: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Obedecer, por definición, es hacer por haber oído. Además, las normas de vida, en tercer lugar, expresan la misericordia de Dios. A lo largo de la Biblia se menciona cómo Dios, a través del ejercicio de la misericordia, brinda una nueva oportunidad de vida al ser humano. Por la misericordia de Dios hizo posible restablecer la relación con Él y sus criaturas. Por esta causa Dios espera que sus hijos ejerciten la misericordia. Santiago 2:13 advirtió que el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y continuó diciendo, están allí en Santiago 2:13, versículo 14 ahora, que la misericordia triunfa sobre el juicio. De acuerdo a lo que dice Mateo 5:7, la actitud misericordiosa predispone a la recepción de la misericordia de Dios. La conducta misericordiosa es producto de la sabiduría que proviene de Dios. En Santiago 3:17, fíjense, en Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El ejercicio de la misericordia trae gozo interior. Hay promesa de bienaventuranza sobre aquellos que son
misericordiosos. Jesús en Mateo 5:7, cuando expresa las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios se compadece de las miserias que hay en el corazón del ser humano. Eso es la misericordia, compadecerse de las miserias del corazón. El amor de Dios es el motor de su misericordia. El amor de Dios se ha mostrado aún siendo enemigos suyos. Dios, como resultado de su misericordia, puso en marcha su plan de salvación. Por eso podemos entrar en su camino, porque Él ha diseñado un plan de salvación para nosotros. El ser humano, por mucho que se esfuerce, no puede saldar su deuda con Dios. Un solo pecado abre un abismo entre Él y nosotros. La experiencia indica que un pecado trae como consecuencia otro pecado. Es como una reacción en cadena que quiebra cada vez más la relación con Dios. Solo por medio de la fe en Cristo es posible poner freno a la distancia que se ha establecido entre Dios y el pecador. El resultado de la falta de misericordia es la actitud juzgadora. Santiago 4:12 advirtió que solo Dios puede oficiar de juez y cuestionó a quién condena a su prójimo, a quién juzga a su prójimo. Asimismo, Santiago 4:11 exhortó a no hablar mal los unos de los otros, ni a juzgar al prójimo, preguntando con toda autoridad: ¿quién eres tú para condenar al prójimo? Cuando alguien juzga, condena, aprueba o desaprueba a otra persona. Quien juzga pretende ponerse en el lugar de Dios. Santiago afirmó que los que se ponen en el papel de juez juzgan la ley de Dios. Esta actitud provoca que el nombre de Dios sea profanado. En Santiago 4:11, fíjense en Santiago 4:11, dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La actitud juzgadora es reprobada por Jesucristo. Él advirtió sobre sus consecuencias en el Sermón del Monte. En Mateo 7, versículos 1 al 5 expresó: no juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen se los juzgará, y la medida con que midan se usará para ustedes. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Dios no tolera a aquellos que pretenden constituirse en jueces de su prójimo. No puede ser misericordioso alguien que quiere ocupar el lugar de Dios. Al constituirse en juez estaría adoptando una actitud omnipotente. La actitud correcta es la introspección, mirarse para adentro. Es necesario mirarse a sí mismo. Al identificar las propias miserias, es posible adoptar una actitud misericordiosa hacia el prójimo. El gran amor de Dios dio lugar a su misericordia. En Jesucristo venció la muerte y otorgó la oportunidad de una nueva vida en Él. El varón y la mujer son responsables del buen o mal uso de su libertad. El carácter de Dios, entonces, es comunicado a sus hijos. Hay ciertos atributos que son exclusivamente de Dios, como la omnipotencia, la omnisciencia, pero hay otros, como la santidad, la justicia y la misericordia, que Dios comparte con nosotros. Suele cubrirse la falta de misericordia con una fachada de caridad y asistencialismo. Hay gente que, porque cree que ayuda de determinada manera, ya cubrió multitud de pecados. Y no es así. Dios abra nuestro entendimiento para ser misericordiosos de acuerdo a la enseñanza dada por Dios. Él sabe cuando hay falta de amor al prójimo. Recordemos que las normas de vida dadas por Dios están claramente expresadas en las enseñanzas bíblicas, que tenemos el desafío de obedecerlas y ejercitar la misericordia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos una bendición muy especial sobre cada uno de aquellos que te necesitan y están dispuestos a obedecer tus enseñanzas. Gracias, porque en ti hallamos el poder y la fortaleza para vivir de acuerdo
a tus propósitos para bendición de nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. En Cristo Jesús oramos. Amén.